Dice que Jesús quería enseñar a sus discípulos cómo tenían que orar siempre sin desanimarse. Esta razón es la que tenemos que contemplar nosotros en el fondo de esta parábola. La finalidad por la que Jesús dice la parábola es precisamente esa, para enseñarnos cómo tenemos que orar siempre sin desanimarnos. Y entonces el Señor pone esa parábola de aquel juez. Quizá a veces también nosotros, cuando rezamos, cuando le pedimos al Señor y a nosotros nos parece que el Señor no nos escucha, porque el Señor tarda, quizá a veces también nosotros tenemos esa impresión de que el Señor es como un juez injusto, que Él podría arreglar las cosas ya, pum, de un plumazo, que el Señor podría solucionar las cosas lo que nosotros queremos, lo que nosotros le pedimos. El Señor podría hacerlo así, inmediatamente, y como el Señor tarda, porque el Señor tiene sus caminos, quizá a veces puede surgir en nosotros esa visión de Dios, de verle como un juez injusto, como un Dios que no es justo, porque no hace lo que nosotros le pedimos. Claro, nosotros siempre creemos que todo lo que pedimos es justo y es bueno, y quizá no siempre es así. Pues incluso, aunque el Señor fuese como ese juez injusto, el Señor dice en la parábola cómo ese juez injusto al final acaba escuchando a aquella pobre viuda, acaba haciéndole caso, acaba haciendo justicia, acaba escuchándola y haciendo lo que esta pobre viuda le decía. Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿y qué ganamos con dejar de pedir? Incluso aunque nos pensemos que el Señor es injusto, ¿ganamos algo con dejar de pedir? Aunque el Señor tarde mucho en responder a nuestras peticiones, aunque a nosotros nos parezca que el Señor se olvida de nosotros y no nos hace caso, ¿qué ganamos con dejar de pedir al Señor? ¿Qué ganamos con dejar de hacer oración? ¿Qué ganamos con alejarnos de Dios? Evidentemente nada, sino que salimos perdiendo. Los que perdemos somos nosotros, no Dios. Pensamos que Dios va a salir perdiendo si nosotros nos vamos, como aquel que decía que le pedía al Señor muchas cosas humanas todas y todas terrenas, y al final, como conclusión de su oración, decía: ah, Señor, y si no me das todo lo que te pido, pierdo la fe. ¿Qué es? ¿Una amenaza a Dios? ¿O qué? Los únicos que salimos perdiendo somos nosotros, en el caso de hacer tonterías de ese tipo. Quizá muchas veces no llegamos nosotros a ese extremo, pero a lo mejor también a veces nos enfadamos con el Señor, porque el Señor no nos concede esto, porque el Señor no nos da lo que le pedimos, y nos enfadamos con el Señor. ¿Y qué ganamos con eso? Pues absolutamente nada. El Señor nos quiere enseñar cómo tenemos que perseverar en nuestra oración, cómo tenemos que no desanimarnos en nuestra oración y seguir pidiendo. Un ejemplo muy típico y que todos conocemos es el ejemplo de Santa Mónica. Como Santa Mónica estuvo rezando por su hijo Agustín, y rezando y pidiendo al Señor y llorando delante del Señor, pidiendo la conversión de su hijo, años y años y años, más de 10 años seguro. Estuvo Santa Mónica insistiendo y pidiendo, y el Señor la escuchó. Santa Mónica es un ejemplo de perseverancia en la oración, de perseverar y no cansarse de orar. Y como Santa Mónica también tenemos que hacer nosotros, no cansarnos
de orar, no cansarnos de insistir al Señor, porque el Señor, que es bueno, el Señor nos escuchará. A veces tarda, o a veces nos parece a nosotros que tarda. A veces quizá a nosotros nos gustaría las cosas así, ya, inmediatamente. Como le oí decir una vez a una persona, nosotros somos de la generación de las máquinas estas que hay en las gasolineras y eso, de las Coca-Colas y demás, Echar la monedita, le aprietas al botón, tlin, tlin, y sale lo que sea. Somos de la generación de la inmediatez, lo queremos todo ya, inmediatamente. Echo la moneda, aprieto el botón y sale. Y el Señor tiene sus tiempos, el Señor tiene sus momentos. El Señor nos quiere enseñar a nosotros cómo no tenemos que cansarnos en nuestra oración y cómo tenemos que saber también hacer nuestra oración. Cuentan que una vez fue una señora a hablar con San Francisco de Sales y la señora empezó a contarle pues su problema de que su hijo pues estaba alejado de Dios, iba por mal camino, y la señora le decía a San Francisco de Sales cómo pues muchas veces ella se sentaba con su hijo y empezaba a hablarle, empezaba a decirle y a razonarle y a hablarle sobre Dios y demás. Y después de que la señora pues ya le contó toda su película, pues entonces San Francisco de Sales le dijo: siga haciendo lo que hace, porque en su momento dará su fruto. Usted no se canse de seguir hablando a su hijo del bien de Dios, del amor de Dios, del mal camino por el que va, pero tiene que hacer otra cosa. Más aún que hablar a su hijo sobre Dios, tiene que rezar a Dios y hablarle a Dios de su hijo. Muchas veces nosotros también nos quedamos quizá un poco en nuestros esfuerzos, en nuestro plano humano, y no acudimos al Señor, no le pedimos al Señor con insistencia, no le exponemos nuestras necesidades al Señor y nos creemos que nosotros solos, con nuestro esfuerzo, con nuestras ideas, con lo que nosotros decimos, pues podemos hacer y podemos cambiar a la gente y podemos convencer a unos y a otros, y a lo mejor pues nuestras ideas o nuestras palabras o nuestros ejemplos pues pueden ayudar, pero ante todo tenemos que estar en continua unión con el Señor y tenemos que pedirle al Señor continuamente por esas almas, por esas personas con las que estamos tratando, a las que queremos ayudar. Pues no se trata de nuestro esfuerzo, no se trata de nuestra palabra, no se trata de lo que nosotros digamos mejor o peor, sino se trata de que tiene que actuar la gracia del Señor. Y por eso es tan importante la oración, aunque nosotros no veamos ningún resultado a primera vista o a corto plazo. Tenemos que seguir insistiendo en nuestra oración, tenemos que seguir pidiendo en nuestra oración, porque el Señor no dejará nunca de escucharnos. Nos lo dice el Señor en el Evangelio. El Señor no dejará de escucharnos, pero tenemos que perseverar. No tenemos que quedarnos simplemente con el decir: yo ya he rezado y el Señor no me ha escuchado, no me ha dado lo que le pedía. Tenemos que insistir más en la oración. Y como decía al principio, y si dejamos de rezar, ¿qué ganamos con eso? Sigamos pidiendo, que esa es la manera como el Señor nos va a escuchar. Si nosotros seguimos perseverando en nuestra oración, pidiéndole al Señor con insistencia, el Señor no dejará de escucharnos. Pues pidamos
al Señor para nosotros esa perseverancia. Que tengamos esa fe que nos pide el Señor a nosotros en el Evangelio. Dice el Señor, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? Es decir, ¿encontrará que nosotros creemos en el poder de la oración o no? ¿O creemos solo en el poder de nuestras fuerzas, de mis capacidades, de lo que yo puedo hacer, de lo que yo puedo hablar? ¿O creemos verdaderamente en la eficacia de la oración? Porque lo que es verdaderamente eficaz es la oración. Nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones también son necesarias, pero lo que es verdaderamente eficaz es nuestra oración. ¿Tenemos nosotros esa fe? Pues eso es lo que le pedimos nosotros a nuestra Madre, que tengamos la fe suficiente, una fe grande para creer verdaderamente en que la oración es lo verdaderamente importante en nuestra vida, de que la oración es la que puede transformar el mundo. Nos decía ayer uno de los hermanos que una curiosidad, no sé si yo no lo había oído, no sé si lo habían oído ustedes, pero decían que todos los días, pues los satélites que andan por ahí, por el espacio, alrededor de la Tierra, pues hacen fotos a la Tierra y demás. Y siempre, pues en algún lugar del mundo, pues hay alguna catástrofe de algún tipo, algún pequeño terremoto, o un huracán, o un tornado, o lo que sea. Siempre hay algún tipo de calamidad de esto. Y nos decía el hermano que había escuchado cómo el día que el Papa Francisco puso a toda la Iglesia y a todos los hombres de buena voluntad a rezar por la paz en Siria, dicen que ese día no hubo ningún tipo de catástrofe ni de problema de ese tipo. No lo he comprobado, no me he puesto a investigar por ahí, pero bueno, me lo creo, porque creo en la fuerza de la oración. Quizá tenemos que rezar más. Que rezar más no es necesariamente el tener que estar más tiempo en la capilla. A lo mejor hay alguien a quien el Señor le pide estar más tiempo en la capilla, pues que esté más tiempo en la capilla, que lo hable con su director espiritual y adelante. Pero la oración es el estar haciendo la voluntad de Dios, el estar haciendo lo que Dios quiere. Haciendo lo que Dios quiere, estamos unidos a Dios, estamos en oración. Pues ojalá que nosotros tomemos conciencia de la importancia de nuestra oración, creamos realmente en la eficacia de la oración, porque Dios nos escucha. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto